Hola, bienvenidos a Reconecta Live. Ya estamos aquí esta noche de miércoles 24 de marzo de 2021. Así que les saludamos con mucho cariño en esta noche y qué gusto compartir con ustedes, querida familia, queridos amigos. Ya veo ahí que algunos se están conectando. Y bien, Reconecta Live, viviendo en la expectativa del poder sobrenatural. Estoy iniciando una nueva serie de conferencias a la que le he llamado Visión Eleva Relanzamiento 2021. Estamos muy contentos, muy emocionados por el comienzo de una nueva etapa aquí en casa, aquí en nuestra iglesia, pero creo que también esta palabra es para todos aquellos que están viviendo una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Yo creo que este llamado al relanzamiento en este año 2021 es para todos nosotros, la iglesia de Jesucristo, no solo para una iglesia local o una iglesia en particular, sino es un llamado para todos, porque sabemos que estamos viviendo en este último tiempo, en la recta final del arrebatamiento de la iglesia, querida familia, y por tanto nosotros nos estamos preparando para recibir al Señor Jesucristo en este último tiempo, como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo final 22. Tú lo puedes leer conmigo ahí en el verso 17. Esta es una declaración muy poderosa donde dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Este es el anhelo de nuestro corazón, que el Señor Jesucristo venga del cielo para reinar sobre la tierra. Y antes de que esto suceda, la Biblia anuncia que viene el arrebatamiento de la iglesia. El Señor vendrá para protegernos y salvarnos de lo que viene en este tiempo, en este mundo. Ya estamos viviendo en este año de pandemia que se ha cumplido la antesala de lo que ocurrirá, los sucesos tan importantes en todo el mundo y que nos están señalando el cumplimiento profético en esta década y en este año estamos viviendo un cumplimiento profético, querida familia. La escritura dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Así que únete conmigo para orar de esta manera en este tiempo de la recta final. Únete conmigo para decir amén, sí, ven Señor Jesús. Nuestro corazón está anhelando que el Señor venga ya pronto, que el Señor venga para inaugurar una nueva era para la humanidad. Y antes de que eso suceda, veremos cómo termina en este último tiempo el orden de cosas como la conocemos y terminará porque este mundo es destructivo, este mundo está destruyendo a la humanidad, pero el Señor Jesús nos ama tanto que va a hacer que todo esto cambie y que las cosas sean distintas para nosotros. Por eso en vez de estar nosotros aterrados por lo que está pasando en este tiempo o estemos aterrados por el fin, este tiempo del fin, nosotros más bien hay que estar expectantes, emocionados por lo que viene. Por esas razones que yo estoy compartiendo con esta nueva serie a la que le he llamado Visión Eleva Relanzamiento 2021, estoy compartiendo dos principios muy poderosos para que nosotros estemos cumpliendo nuestro llamado en este tiempo como iglesia de Jesucristo. Y estamos hablando de un primer principio al que le he llamado nuestra visión. Nuestra visión en este relanzamiento 2021 es ver a la iglesia viviendo en nuestro llamado para participar en la grandeza de Dios. Queremos ver a la iglesia viviendo nuestro llamado en la grandeza de Dios. Dios nos está llamando a vivir en su grandeza, a participar de su grandeza, porque es en este tiempo donde Dios va a manifestar su grandeza. El libro de Romanos dice que la creación aguarda
ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Así que este es algo profético que tiene un cumplimiento para nosotros en este tiempo de la recta final, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación dice que gime, está gimiendo, la creación está anhelando, gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que Dios nos está llamando a participar de su grandeza y en segundo lugar, lo que estamos viendo es nuestra misión en este relanzamiento. Dios quiere el relanzamiento de su iglesia en este tiempo, en este año. Quiere el relanzamiento, nos está llamando a relanzarnos nuevamente y por ello es que Él nos está llamando a participar, a vivir en la grandeza de Dios, porque Él viene por una iglesia gloriosa, dice la Escritura, una iglesia que estará participando de su grandeza, manifestando el poder sobrenatural de Dios, manifestando la gloria de Dios. Así que Dios nos está llamando a vivir de una manera sobrenatural en este tiempo. Necesitamos, por eso nos ha llamado a estar expectantes para vivir con el poder sobrenatural en este último tiempo. Así que no tengan temor, familia, de lo que puede venir en este año, de sucesos que pueden ocurrir en este año en todo el mundo para revelarnos el cumplimiento de las cosas que Dios ha dicho por tanto tiempo y que ya se estarán cumpliendo. No tengan temor, porque en verdad nosotros estaremos participando como su iglesia gloriosa de su grandeza. Y en siguiente lugar, nuestra misión en este relanzamiento es empoderar tu vida, porque la Escritura nos lo dice claramente, que el Señor nos lo dice ahí en Mateo capítulo 16, versos 17 al 19, nos está diciendo el Señor Jesucristo que todo aquel que le ha conocido, todos nosotros que le hemos conocido y que le hemos confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice que nosotros se nos ha dado las llaves del reino. Así que tenemos las llaves del reino, familia, las llaves de conocimiento, las llaves de un entendimiento de lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y por tanto, ¿quién soy yo para Dios? Tengo las llaves ahora de la autoridad de los hijos de Dios. Tengo las llaves del derecho legal de vivir como hijos amados y herederos, dueños de todo lo que nos ha sido dado a través de Cristo Jesús, porque el Señor nos ha dado a nosotros, ya nos ha dado a través de su gracia, el regalo, la alegría, el gozo de recibir a través de Cristo Jesús la sanidad, la abundancia, la prosperidad, rescate, salida, liberación. El Señor nos ha dado su shalom. En el hebreo, el shalom se refiere al bienestar absoluto, al bienestar total de Dios. Dios nos ha llamado a través de su gracia a vivir en su bienestar total. Así que hay que, por tanto, nosotros renovar nuestro entendimiento y vivir de acuerdo a quien realmente yo soy para Dios. Soy su hijo amado, su heredero. Y de acuerdo a eso, ¿cuánto mi vida va a poder ser transformada? Mi vida va a ser transformada. Y cuando tú entiendas esto, la pregunta es ¿cuánto tu vida va a cambiar cuando tú te des cuenta quién yo soy para Dios, que soy su hijo amado heredero y que a través de Cristo Jesús soy ahora el dueño de todo el shalom, de todo el bienestar total de Dios, un bienestar que abarca todas las áreas de nuestra vida, no solo la parte espiritual, pero comienza con la parte espiritual cuando Dios nos dice que Él nos ha perdonado y por tanto a través del sacrificio de Jesús, Él declara que somos dignos de su amor. Entonces, esto quiere decir que nosotros en verdad comenzamos a través de lo espiritual a vivir en el bienestar de Dios, sabiendo que hemos sido reconciliados y unidos al amor del Padre. Romanos capítulo 8 dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? En la parte final de Romanos capítulo 8, que es una parte de mis partes favoritas de la Biblia. Es tan poderoso lo que nos dice ahí Romanos capítulo 8 en la parte final de este capítulo, donde nos dice, entonces, ¿quién puede separarnos del amor de Dios? Nada ni nadie puede, dice ahí, separarnos del amor de Dios. Romanos capítulo 8 nos dice ahí en el verso 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Si tú tienes tu Biblia, ábrela conmigo y acompáñame. Y nos dice ahí, declara algo tan poderoso y dice, ¿quién nos separará? Dice, del amor de Dios.
del amor de Cristo. Dice, ¿acaso la tribulación, los problemas, las dificultades, las aflicciones podrán separarnos? Claro que no. La angustia del mundo en que vivimos tampoco puede separarnos del amor de Dios. Ya Dios nos ha demostrado cuánto nos ama al hacer venir a Jesús del cielo a morir en esa cruz. Créeme que no hay una manera más contundente, más impactante de ver cuánto Dios nos ama que mirar a Jesús en esa cruz muriendo por nosotros. No hay manera de que Dios pueda hacer algo más que te pueda convencer de cuánto te ama. La Biblia declara que a través del sacrificio de Jesús al morir en esa cruz, Dios ha demostrado cuánto nos ama, cuánto estuvo dispuesto a hacer por amor a nosotros para reconciliarnos y de esta manera hacernos dignos de su amor, hacernos dignos de todo el bien que Dios tiene para nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? La angustia, claro que no, ya Dios demostró que nos ama. Así que no te desanimes, no te rindas. Lo que estés viviendo en esta en las circunstancias, lo que estés viviendo en este mundo, no determina cuánto Dios te ama. Él ya estableció que nos ama al hacer venir a Jesús y luego al morir Jesús en la cruz. Así que afírmate en esta verdad, porque esta es la verdad que nos va a sostener y esta es la verdad que nos va a alimentar para que nosotros podamos crecer en la vida espiritual. Sí, porque dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución o hambre, dice aún el hambre, la necesidad económica, ni tampoco el tener falta de las cosas, ni los peligros, ni el peligro de muerte de la espada, nada de esto, dice, puede separarnos del amor de Dios. Así que es nuestra elección. Nosotros elegimos cada día vivir amados por Dios. Quiero que veas esto, qué poderoso es. Nosotros, repito, somos quienes elegimos cada día vivir amados por Dios, porque ya Dios nos amó, Él nos ama, nos sigue amando y ya nos amó. Y ahora somos nosotros responsables y somos nosotros quienes elegimos y decidimos cómo vamos a vivir ahora nuestra vida que estamos en Cristo. Y nosotros podemos elegir cada día vivir amados por Dios. Por eso es tan importante que tú ores en el Espíritu, que pidas a Dios ser lleno del Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos a orar. No tenemos que comenzar a pedir y hacer una larga lista de nuestras necesidades, sino tenemos que comenzar disfrutando de esta intimidad con Dios, disfrutando de amistad con Dios, porque cuando hacemos esto nos vamos a sentir renovados y por tanto al ser llenos de su Espíritu Santo vamos a comenzar a disfrutar de la identidad de Dios. Esto es participar de su grandeza. Cuando nosotros vivimos en la grandeza de Dios, nos damos cuenta que quien yo soy es que soy un hijo amado y heredero de Dios. Y por tanto, cuando comenzamos a orar en el Espíritu, querida familia, cuando somos llenos de su Espíritu, somos llenos de su amor, porque ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando soy lleno de Dios? ¿Qué sucede en mi vida, en mi corazón? ¿Qué sucede cuando soy lleno del Espíritu? Pues soy lleno de Dios. ¿Y qué sucede cuando soy lleno de Dios? Vengo a ser lleno de su amor y puedo vivir amado por Dios. Por eso al orar en el Espíritu, al orar en lenguas espirituales, nosotros entonces comenzamos a permitirle al Señor reinar en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea exaltado, glorificado, venga tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto se cumple cuando oramos en el Espíritu. Cuando comenzamos a orar en el Espíritu, vamos a vivir esta realidad, la realidad de que Dios viene a gobernar sobre nosotros, en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Él comienza a reinar entonces y su voluntad es hecha primeramente en mi vida. Él comienza a reinar y su voluntad primeramente es hecha en la tierra, en mi propia vida, y como es hecha en el cielo. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes nuevamente la impresionante historia de Jesús cuando él realizó un milagro para alimentar una gran multitud que lo seguía. Y quiero que me acompañen de esta manera en Juan capítulo 6, nuevamente familia, Juan capítulo 6, donde vamos nuevamente a considerar
de provisión sobrenatural. Qué maravilloso saber que Dios hace milagros financieros y que el Señor puede hacer milagros de abundancia, milagros de sobreabundancia. Aquí en Juan capítulo 6 nos dice, en el verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Así que estamos leyendo aquí que Jesús, aunque él cruzó el mar de Tiberías o de Galilea, como se le conoce, fíjate que aunque él cruzó, hizo un cruce del mar, la multitud le seguía. ¿Cómo le hicieron? Se embarcaron, ¿cómo le hicieron? Pero una gran multitud le seguía porque estaban viendo las señales que el Señor Jesucristo hacía en los enfermos. Y hemos comentado que este milagro consistió sobre todo en mostrar a la multitud, esta gran multitud, que él era el rey prometido a Israel y por tanto el rey prometido para que las cosas pudieran cambiar para toda la humanidad, no solo para los judíos, no solo para el pueblo de Israel, sino para la humanidad entera. Él es el rey que tanto anhelamos, porque la humanidad se ha venido autogobernando durante más de 6,000 años y la humanidad lo que ha hecho es tomar un camino destructivo, destruyendo la vida, destruyendo la familia, destruyendo la identidad de las personas. La humanidad ha creado un mundo peligroso para los niños, para los jóvenes. Hoy sabemos cómo esta pandemia, supimos cómo se reportaba un aumento preocupante, alarmante de la violencia intrafamiliar, que las familias, en vez de este tiempo de pandemia, poder estar unidos, poder vivir y disfrutar de un tiempo en que también teníamos que estar juntos en casa. Recuerdan ustedes los primeros meses, estuvimos durante casi 6 meses confinados y en ese tiempo en que mucha gente evitó salir absolutamente, estaba solo en casa y sin embargo la casa, la familia, el hogar se volvió también un lugar peligroso porque el hombre cuando se separó de Dios y cuando tomó su propio camino, trajo ruina sobre toda la creación, trajo ruina sobre sí mismo y trajo ruina corrompiéndose y haciendo que su naturaleza, la naturaleza de la humanidad, la naturaleza del hombre es destructiva y por tanto es que era necesario por esa razón que Jesús vino del cielo. Jesús vino del cielo y entonces por esa razón a morir en la cruz para salvarnos, para impartir sobre nosotros una nueva genética. Jesús va a venir a reinar sobre una nueva humanidad, una humanidad a la que se le ha impartido una genética. Imaginen ustedes la iglesia de todos los tiempos, desde que dio comienzo en Pentecostés hasta el día que Jesús venga en el arrebatamiento. Estamos hablando de miles de millones de creyentes que somos su iglesia y Jesús va a reinar sobre una nueva humanidad, entonces que tiene la naturaleza de Dios. Por eso la Biblia dice que en esa nueva era no habrá más llanto ni más dolor, acabará la tristeza, acabará la aflicción, el agobio, acabará el odio, acabará por tanto la violencia que está destruyendo a la humanidad. Viviremos una era increíble de paz, de una alegría que no podemos imaginar siquiera en este tiempo. Eso es lo que sucederá cuando Jesús venga a reinar. Por eso es que estas señales consistían en mostrarnos, en mostrar a Jesús como aquel que había sido llamado a reinar sobre la humanidad. Y lo que vemos es que después que Jesús hace este milagro de multiplicación de panes y peces para alimentar esta gran multitud, veíamos cómo, cómo esta gran multitud reconocía, por tanto, estas señales. Vemos aquí en el capítulo 14, cómo nos dice aquí la escritura, cómo nos dice la Biblia en Juan 6:14, dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este en verdad es el profeta que había de venir al mundo. Así que esas señales, había señales que identificaban al Mesías, al rey prometido. Por tanto, Jesús hizo las señales que solamente el Mesías, el Cristo, este rey ungido por Dios para salvar a la humanidad, era el único que podía hacer esta clase de señales. Por esa razón es que Dios quería revelar a Israel quién era
este rey ungido y que ellos lo reconocieran y lo recibieran. Pero la tragedia del pueblo de Israel es que rechazó a Jesús y en vez de entronarlo, en vez de ponerlo en un trono y coronarlo, ellos pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y rechazaron al rey, clamaron a Poncio Pilatos que lo crucificara y que le dieran muerte porque ellos lo rechazaron. Juan 1, 11 y 12 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, los judíos lo rechazaron. Por eso en este último tiempo los judíos van a ser engañados por el anticristo. Por eso la Biblia habla del anticristo, alguien que está o se opone a Cristo, o alguien que es un impostor y que toma el lugar de Cristo, pero que en realidad es un alguien que está en contra de Cristo, el enemigo de la humanidad y el enemigo de Dios. Satanás mismo, el diablo, hará que venga imitando lo que Dios hizo para salvar a la humanidad, va a hacer que nazca un hombre que en realidad tendrá la naturaleza de Satanás mismo, del diablo, y por eso va a engañar a los judíos, porque los judíos no recibieron al Mesías verdadero. Entonces van a ser juzgados y acabarán adorando y reconociendo a un Mesías falso, a un impostor, a un anticristo. Por esa razón, porque lo rechazaron y entonces serán juzgados y su incredulidad les llevará a ser engañados y a recibir a quien no debían haber recibido. Entonces todo esto tendrá que cumplirse, todo esto tiene que suceder para que finalmente Jesucristo reine sobre la tierra y reine sobre la humanidad, querida familia. Así que estas señales tenían como propósito que Israel reconociera a Jesús como ese rey prometido que traería salvación a su nación y también a toda la humanidad. Así que podemos ver aquí también en esta historia, en esta narrativa del Evangelio de Juan, en este capítulo 6, como parte de esto que ocurrió en esa ocasión, cómo podemos ver aquí algo que representa el arrebatamiento de la iglesia, porque vemos aquí en el verso 15 que dice que quisieron apoderarse de Jesús y ellos querían hacerle rey. Sin embargo, él rehusó esto y dice que se retiró al monte para estar él solo ahí. Entonces, lo que podemos ver aquí claramente es que el Señor Jesús no permitió ser manipulado por esta gran multitud que realmente lo quería usar únicamente y lo quería manipular y por tanto le quería hacer rey, pero a su conveniencia. Es lo que pasa lamentablemente, a la gente religiosa que quiere un Dios a su conveniencia. Y es la gente incrédula que quiere un Dios y dice, no, yo sí creo en Dios, pero creen en un Dios a su modo, a su manera. Y tienen y muchas personas por su incredulidad se vuelven tan prepotentes, tan arrogantes, que creen que ellos pueden determinar quién debe de ser Dios para ellos. Observa lo que estoy diciendo, cómo hay personas que pretenden decir cómo debe de ser Dios y qué clase de Dios debe de ser Dios. Y ninguno de nosotros como creación de Dios tiene no tenemos nosotros absolutamente ninguna autoridad, ni podemos nosotros determinar cómo debe ser el Dios verdadero que hizo todas las cosas. Pero eso es lo que sucede por causa de la incredulidad de los hombres, que la gente quiere a un Dios de acuerdo a su conveniencia y entonces creen en un Dios que ellos han inventado. Pero si tú quieres realmente vivir una relación con el verdadero Dios, tienes que venir a la Biblia, tienes que leer lo que dice su palabra, porque Dios inspiró que la Biblia fuera escrita para que podamos conocerle, para que podamos conocer su corazón, lo que él piensa, lo que él siente, y entonces no tenemos nosotros por qué inventar a Dios, sino que Dios nos dice quién es él, y lo único que tenemos que hacer es reconocerlo, o sea, darnos cuenta quién en verdad es él. Así que esta multitud solo quería manipular a Jesús. Ellos querían solamente ponerlo como rey, pero en realidad querían forzarlo a ser el tipo de rey que ellos querían. Querían obligarlo a ser el rey que ellos querían. Por lo tanto, fallaron en obtener el rey
fallaron, por tanto, en obtener el rey que en verdad ellos necesitaban y por tanto perdieron el reino que el Señor Jesucristo les estaba ofreciendo. Por esa razón, Él no permitió que lo coronaran de esa forma, que lo hicieran rey. Era una multitud solamente emocionada y claro que nosotros cuando vivimos el amor de Dios y la verdad de Dios, nos vamos a emocionar, pero esta es una emoción que proviene de Dios, pero hay una emoción que proviene de la carne. Así que vemos aquí una multitud eufórica que solamente estaba emocionada por el milagro del momento, pero no estaba realmente reconociendo quién era Jesús. Incluso le llamaron tan solo como un profeta, era un profeta, uno más, por lo que estaba haciendo, pero no se dieron cuenta que en verdad él era Dios y era el Hijo de Dios que venía para ser revelado como el Rey, el Mesías, el Cristo de Dios. Así que por esa razón es muy interesante lo que nos dice aquí, nos habla del arrebatamiento. Cuando vemos aquí, vamos nuevamente a la narrativa de Juan capítulo 6 y vemos aquí que la Biblia nos dice, después de que Jesús rehusó y rechazó esto que querían hacer con él, pero realmente él va a reinar. Él no es que él no quiera ser rey, no, es que él va a reinar y comenzó reinando con una corona de espinas al morir en esa cruz. Él comenzó a reinar porque él derrotó la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús lo declaró a sus discípulos y les dijo, he aquí toda autoridad, dijo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que él es el rey legítimo sobre la humanidad. Es el verdadero rey al que nosotros debemos adorar y al que nosotros debemos exaltar en nuestras vidas. Entonces, Jesús, claro que va a reinar y él va a reinar y va a inaugurar una nueva era, pero él no permitió ser manipulado de esta manera y ser utilizado por la gente religiosa para sus propios fines, sino él vino a mostrar la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Así que miren, aquí en el verso 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Jesús se fue al monte y mandó a sus discípulos a cruzar el mar de Capernaum. Aquí vemos una figura del arrebatamiento de la iglesia, porque eso es lo que estamos viviendo proféticamente. Jesús se fue al Padre, como nos lo dicen los evangelios en la parte final y el libro de los Hechos en el capítulo 1, donde nos describe los últimos momentos que el Señor Jesús pasó con sus discípulos. Y ahí podemos ver lo que el libro de los Hechos, la narrativa del libro de los Hechos nos declara y nos dice ahí el libro de los Hechos cómo el Señor Jesucristo fue elevado, fue levantado para ir al Padre, así como es en esa ocasión que dice aquí que Jesús se fue al monte solo. Entonces ese monte, irse al monte solo nos representa cómo Jesús se fue al Padre, tal como lo dice Hechos en el capítulo 1, cuando nos dice ahí en el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue elevado, fue levantado, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ya no lo pudieron ver porque una nube fue levantado y una nube lo ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mirando cómo el Señor Jesús era alzado y llevado al Padre, entonces dice ahí la escritura que vinieron a ellos, junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que se trata de ángeles. Y en el verso 11 de Hechos 1 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, les dijeron, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, así que estaba con ustedes y estuvo con ustedes, ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Así que aquí lo podemos ver claramente. Así vendrá como lo vieron irse, así va a regresar. Y ese lugar, el Monte de los Olivos, está profetizado, anunciado que en el futuro será el lugar donde Jesús va a descender. Jesús va a descender del cielo para venir a reinar finalmente, inaugurar un reino de 1000 años. Esto ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia.
durante los 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. La iglesia será rescatada y llevada en el arrebatamiento para salvarse de la ira que vendrá sobre este mundo. Vendrá finalmente un juicio sobre este mundo debido a la maldad y al pecado de la humanidad. Este mundo tiene que ser juzgado. Jesús ya pagó por las consecuencias del pecado de la humanidad, pero los que no lo reconocen finalmente serán juzgados con este mundo. Este mundo tiene que ser juzgado y la maldad y el pecado tiene que terminar y ser destruido. Por esa razón es que no estará aquí la iglesia. Estaremos, dice la palabra, que estaremos por tanto siendo llevados en el arrebatamiento y estando con el Señor durante 7 años, que aquí en la tierra habrá gran tribulación, y entonces al final de este tiempo Jesús vendrá, como dice Zacarías 14, y pondrá su pie en el monte de los olivos y vendrá para dar comienzo a un reino milenial. Va a destruir al anticristo, va a encarcelar a Satanás y los va a echar los va a confinar, por tanto, para juzgarlos también. Así que aquí podemos ver cómo vemos nuevamente, regresando a la narrativa del Evangelio de Juan en el capítulo 6, podemos ver aquí cómo la Biblia, cómo este episodio, esto que ocurrió es en esa ocasión, nos habla también del arrebatamiento, porque nos dice aquí que Jesús se fue al monte solo y mientras tanto los discípulos cruzaron el mar de Galilea, como dice el verso 17, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Así es como el arrebatamiento, es lo que estamos viviendo, nosotros cruzando a través de la historia, la iglesia de Jesucristo, y nosotros cruzando por este año de pandemia y cruzando por este mundo mientras el Señor todavía no viene. Y dice que se levantaba el mar con gran viento que soplaba, y esto nos habla de las amenazas que hay en este mundo, de los peligros que hay en este mundo, y dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y aquí podemos ver que esto representa el arrebatamiento de la iglesia, cómo Jesús se presenta de una manera sobrenatural, y dice que él andaba sobre el mar en esa noche y se acercó a la barca, y dice que tuvieron miedo y él les dijo: soy yo, no temáis. Otros de los evangelios describen esta misma situación y se refieren cómo ellos se espantaron y creyeron que se trataba de un fantasma. Así ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia. Jesús dice que a la hora que no esperamos él vendrá, y dice: entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Entonces, este cruce nos representa proféticamente el arrebatamiento de la iglesia y la sorpresa que causará la iglesia, el arrebatamiento, pero también una gran alegría. Así que aquí estamos viendo entonces cómo el Señor Jesús se refiere a lo ocurrido con ese milagro de la multiplicación de los panes y vemos aquí más adelante cómo la multitud continuó siguiéndolo. Y él volvió a cruzar y dice que la multitud lo seguía. Aquí lo dice la escritura. Y dice aquí que cuando llegaron a Capernaum buscaron a Jesús. Y en el verso 25 dice que hallándole al otro lado, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto les digo que ustedes me buscan porque han visto porque han visto las señales. Dice aquí, no porque han visto las señales para reconocer quién soy yo, no porque han visto las señales para darse cuenta que yo soy el rey, el Mesías prometido, sino porque comieron pan y se saciaron. Y aquí vemos que Jesús les reprocha que la verdadera razón que ellos le seguían era porque se habían sentido beneficiados, mas no porque supieran quién era él. Así que nuestra atención debe estar en quién es él, no solo en lo que él hace, sino en quién es él. Y por eso Jesús les reprocha y les dice: trabajen no por la comida que perecen, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajen no por la comida terrenal que perece, sino la comida que es para vida eterna, dice el Señor Jesús. La comida que a vida eterna permanecen. Así que por esa razón el Señor nos está llamando a alimentarnos para participar de su grandeza. Aquí es donde vemos que nosotros, nuestra manera de vivir, nuestra relación con Dios es alimentándonos constantemente a través de lo que su
palabra dice, su palabra es como comida para nosotros, su palabra y la presencia de Dios es el pan del cielo. Entonces aquí nos dice, aquí el Señor Jesús, trabajen no por la comida que perece, la comida de este mundo, sino la comida que a vida eterna permanece. Dice, y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y observen cómo nuevamente Jesús está poniendo, les está llamando a que ellos pongan su atención, dice, en Él, que vean a Él, quién realmente es el Señor Jesucristo. Y dice, vean quién soy yo, a quien Dios ha enviado. No solo lo que hago por ustedes, sino vean quién soy yo para ustedes. Dice, y entonces le preguntaban, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Qué tremendo, cómo después y a pesar de todo lo que Jesús hizo, todavía esta multitud estaba incrédula y querían más señales cuando Jesús ya les había dado suficientes señales para que ellos pudieran creerle. Y luego en el verso 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y aquí Jesús establece una comparación de lo que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y cruzaron por un desierto donde no había nada de comer y Dios les alimentó de una manera sobrenatural. Así que en esta parte también nosotros podemos ver que hay algo profético y que el desierto de Israel, cuando salieron de Egipto, representa nuestra vida en este mundo. Nuestra vida en este mundo es como un desierto hostil, un desierto donde no es el lugar que Dios tiene para nosotros. Así que aquí hay algo profético también. El desierto representa este mundo y la tierra de Canaán, la tierra de promesa, representa el reino milenial de Cristo y representa nuestra vida por toda la eternidad. Un lugar de abundancia, dice que era la tierra de Canaán, porque Dios no los llevaba al desierto, Él los llevaba a la tierra de Canaán, pero los hizo cruzar por el desierto. Y de la misma manera la Biblia dice que nosotros es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para que podamos entrar en el reino de Dios. Así que esa declaración es profética en Hebreos y nos está diciendo que finalmente en estos últimos tiempos vamos a pasar por tribulaciones que finalmente nos van a llevar al arrebatamiento de la iglesia y finalmente nos van a llevar al reino de Dios. Así que todo esto es profético. Lo que esa multitud vivió en ese día, ser alimentada en un lugar donde no había nada, fue lo que Dios hizo exactamente por Israel en el desierto. Y Jesús se revela, pero como ese maná que era, así le llamó el pueblo de Israel, a unas especies de hojuelas que bajaban del cielo como un rocío y ellos recogían de eso y con eso se alimentaban. Y eso representa a Jesús. Jesús es el maná del cielo, es el pan del cielo. Y entonces dice, les he dicho que aunque me han visto, ustedes no creen. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que Dios nos está llamando a comer y beber de Cristo. Y de esa manera nosotros vamos a crecer para participar de la grandeza de Dios. Comer de Cristo, beber de Cristo. Comer de Cristo nos habla de su palabra, beber de Cristo nos habla del Espíritu Santo, de ser saciados, de beber del Espíritu y saciar nuestra sed. Así que nos está diciendo que si nosotros somos alimentados de nuestro hombre espiritual, si nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, nuestro hombre nuevo en Cristo, a través de la palabra y a través de beber del Espíritu, nosotros estaremos participando de la grandeza de Dios. Así que conforme nosotros nos alimentamos de este verdadero pan del cielo y bebemos del agua de vida, que es su Espíritu Santo, vamos a crecer, vamos a tener el entendimiento y nos vamos a dar cuenta quién soy yo para Dios y voy a vivir lo que Romanos capítulo 8, en el verso 25 hasta el verso 32 nos describe la grandeza de Dios. Romanos capítulo 8 del verso 25 al verso 32 y es el cumplimiento de lo que Jesús declaró aquí en Juan capítulo 6, cuando él les dijo a los judíos, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, dice, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es participar de la grandeza de Dios. Tener vida eterna es tener la naturaleza de Dios, es tener la genética de Dios. Esto a mí nunca deja de asombrarme, querida familia. La genética de Dios, la naturaleza del Dios mismo, el creador del universo, ha sido impartida a nosotros. Tenemos su naturaleza, parecemos hombres ordinarios, parecemos inmortales, pero en realidad somos hijos. Tenemos la naturaleza de Dios y esto nos hace participar de su grandeza. Y por eso dice que tendremos la seguridad de ser resucitados, dice en el día postrero. La Biblia dice en Tesalonicenses que cuando Jesús venga en el arrebatamiento, dice que los que permanezcamos en Cristo, cuando venga en el arrebatamiento, seremos transformados. Corintios 15 dice, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos de gloria, cuerpos inmortales. Y los que murieron en Cristo dice que resucitarán primero. Esto ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia. Así que murmuraban los judíos, verso 41, y decían, porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Comenzaron a murmurar y a criticar y decir, ¿qué es eso que dice? ¿Por qué dice eso? Qué raro es. Y luego aquí dice que decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? O sea, ¿cómo ellos no veían quién realmente era Jesús? Y cómo, fíjate cómo ellos lo estaban menospreciando al decir, pues es casi, decían, es Chucho, pues es Chuy, es Chucho, pues que no es el hijo de José. ¿De dónde dice que descendió del cielo? Lo que ellos les hacía ruido es que Jesús decía que él venía del cielo, que era el pan que descendió del cielo. Ellos podían aceptar que dijera que era el pan del cielo, pero que descendiera del cielo, eso era decir que era Dios mismo. Los judíos no lo pudieron entender y lo rechazaron y murmuraron en aquel día. Así que Jesús dijo, más adelante les dice, escrito está por los profetas, verso 45, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, decía Jesús. Y luego dice, verso 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Esto es comer del árbol de la vida. Cuando en el principio, en el Génesis, en el capítulo 2, nos habla del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal, aquí podemos ver si nosotros nos alimentamos de nosotros mismos, de nuestro ego, o nos alimentamos de Jesús, que Él es el pan, Él es el árbol de vida. Así que Jesús decía aquí, ¿verdad? Claramente que Él era el pan que descendió del cielo para que comamos de Él. Y dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Jesús hablaba de que ellos deberían comer su carne y beber su sangre. Esto sonaba rarísimo y muy fuerte, pero Jesús estaba hablando espiritualmente, claro, no de una forma literal, sino espiritual. Esto simbolizaba la vida espiritual. Así que Jesús dice en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que no estaba hablando de canibalismo, claro que no, hablaba de que comieran de su cuerpo, de su sangre. Él hablaba espiritualmente, él hablaba de alimentarse de lo que él hizo, de su obra y alimentarse de su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia nos habla de la sangre de Cristo, representa el sacrificio de Jesús, representa su muerte en la cruz. Así que alimentarse, beber de su sangre, se refiere a ser saciados por la obra de Cristo al morir en la cruz, ser saciados también de su Espíritu Santo, porque al morir Jesús en la cruz abrió los cielos y hizo que el Espíritu Santo viniera a nosotros y de esta manera el Espíritu Santo nos saciara. Así que Jesús está hablando de una experiencia espiritual,
que el que coma su carne y beba su sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré. Observen, familia, cómo para el Señor Jesús lo más importante es que seamos resucitados. Aquí lo menciona en varias ocasiones. La importancia para él de que seamos resucitados es porque esto está diciendo que finalmente habitaremos toda la eternidad con una nueva naturaleza, no solo desde ahorita teniendo la vida eterna, sino con un cuerpo que nos dará la facultad de habitar con Dios por toda la eternidad. Porque un cuerpo de carne y sangre no puede participar del reino y no puede participar del milenio ni de la eternidad. Se requiere tener un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal, un cuerpo resucitado. Por eso para Jesús lo más importante es que seamos resucitados en el día postrero, cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia. A esto me refiero, que por eso los que se han ido, se han partido con el Señor en este año de pandemia, solo se han adelantado por un poco de tiempo, porque nosotros no tarda mucho el Señor en venir en el arrebatamiento y por tanto estaremos nuevamente con Él, todos juntos con Él. Así que cuando el Señor está hablando aquí acerca de ser alimentados, nos está hablando de que esto es lo que nos hará a nosotros participar de la grandeza de Dios, porque alimentarnos de la verdad, alimentarnos de lo que Dios dice que yo soy, transforma mi vida. Y Él dice en primer lugar que yo soy alguien perdonado. Él dice que yo soy alguien amado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo soy amado. ¿Quién soy yo? Soy alguien amado por Dios y por tanto, por causa del sacrificio, soy alguien perdonado, alguien reconciliado. Por tanto, soy su hijo amado y por tanto soy su heredero y coheredero con Cristo. Y por tanto, yo soy dueño de todo lo que Dios ha preparado para mí, soy dueño de todo lo que Él consiguió. Porque dice aquí Romanos en el capítulo 8, ¿recuerdan, familia? Esta es una de mis escrituras favoritas, una de mis escrituras que yo más como y me alimento y me deleito, porque es como, dime cuál es tu comida favorita, unas enchiladas verdes con queso y con crema, o acá como nos hace Luz, un ceviche, ¿cómo le llamas a lo que le llevas a Erika? Aguachile. ¿Cuál es tu comida favorita? O un corte de carne. Y es un deleite cuando nosotros comemos nuestra comida favorita. Y así es aquí Romanos capítulo 8 para mí, del verso 28 al verso 39, familia. Cuando dice aquí el Señor en el verso 32, dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? Dice, con él todas las cosas. Entonces en Cristo está el regalo de Dios, en Cristo están las riquezas de su gracia, las riquezas que traen alegría de ser dueños nosotros de vida abundante, dueños de sanidad, dueños de prosperidad. Entonces, aquí podemos ver que entonces yo soy alguien, por tanto, que es dueño de todo lo que Dios tiene ya para mí, ya consiguió para mí. Por eso Juan 3:27 dice que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, lo que me ha sido dado no lo puedo comprar. Si algo me ha sido dado como un regalo, yo no lo puedo comprar. Si yo lo compro, ya no es un regalo. Si yo lo compro, pues podríamos hablar entonces de algo que consigo como en pago por algo que yo hago, o que doy algo para recibir eso que me ha sido dado. Ya no sería un regalo si yo pago por algo. Así que lo que me ha sido dado solo lo puedo recibir. Por eso es que lo que nos ha sido dado hay que recibirlo, no comprarlo. Las bendiciones no las compramos, no tomamos diezmos y ofrendas para comprar las bendiciones de Dios. Le damos los diezmos y las ofrendas porque ya hemos sido bendecidos y Dios nos ha dado todo y nosotros lo honramos de esta manera. Así que
Las bendiciones no las podemos comprar. No, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dice el que no escatimó, el que no rehusó ni a su propio hijo. Él no lo rehusó, no nos lo negó, sino que dice el que no escatimó, sino lo entregó, lo dio a nosotros como un regalo para poner en él todo el shalom. Jesús es la paz de Dios para nosotros. Y por tanto yo soy alguien digno del amor de Dios y digno de recibir el shalom, el bienestar de Dios. ¿Cuánto va a cambiar tu vida si tú vives en la grandeza de Dios? ¿Tu vida va a seguir igual o va a haber un cambio en tu vida? Pero cuando tú entiendes esto, somos transformados. ¿Cuánto nuestra vida va a cambiar y ser transformada cuando vivimos en la grandeza de Dios de acuerdo a lo que Dios dice que ya hizo? Porque esto es algo que no va a ser, ya lo hizo. Por eso es que las promesas en Cristo son sí, son amén. Participar de la grandeza de Dios es participar de las promesas de Dios. Y Corintios 2 dice que no recibamos en vano. Corintios capítulo 2, versos 6, 1 al 3 y 4, dice que no recibamos en vano la gracia. O sea que la gracia, el regalo que hay en Cristo, tenga un efecto y dé resultado en nuestra vida. Recibamos para que tenga provecho la gracia de Dios en nuestra vida. Y por eso ahí nos dice en Corintios 2 que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí, son amén. En Corintios capítulo 2, verso 6 del 1 al 4 dice que en Cristo todas las promesas se cumplen. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Entonces lo que Él nos prometió ya se hizo en Cristo. Tiene un cumplimiento. Yo lo único que tengo que aprender es a vivir en ese cumplimiento de lo que Cristo hizo. Y por tanto, esto me va a transformar al vivir en la grandeza de Dios. Así que esta es nuestra visión eleva. Esta es nuestra visión eleva de relanzamiento. Es una visión donde vamos a vivir nuestro llamado en la grandeza de Dios. Y por tanto, de esta manera nuestra vida va a ser transformada. Vamos a orar esta noche de acuerdo a esta palabra y de esta manera Dios se va a manifestar de una manera poderosa y sobrenatural cuando nosotros nos unimos a través de Cristo al amor del Padre y vivimos en su grandeza. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, bendito Padre, bendito Dios. Te damos muchas gracias, oh Dios, te adoramos por lo maravilloso que tú eres. Gracias por amarnos tanto, Padre. Gracias por lo que ha sido hecho, Señor, a través de Cristo. Lo confesamos, lo declaramos que en Cristo todo ha sido hecho, todo ha sido consumado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esta noche nos estamos alimentando de tu carne y de tu sangre. Nos alimentamos del sacrificio de Cristo que nos hace dignos, nos hace justos, nos hace santos, porque ahora somos santos para ti, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Tú vienes por una iglesia gloriosa, por una iglesia que vive en la grandeza de Dios, en la grandeza del sacrificio de Jesús, en la grandeza de su muerte en la cruz y de su resurrección, en la grandeza de su perdón, en la grandeza de su reconciliación con nosotros, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nos alimentamos de tu carne, nos alimentamos de este pan del cielo, nos alimentamos, nos deleitamos en oír lo que tú dices que has hecho a través de Cristo. Gracias, Señor, porque a través de Cristo te tenemos a ti como nuestro pastor que cuida de nosotros, que es nuestro dueño y que nada nos falta. Gracias, nos alimentamos de ti, Señor, que eres nuestra paz, que eres nuestra justicia, que eres nuestra abundancia, nuestro bienestar, nuestra prosperidad. Nos alimentamos de ti, Señor, que eres nuestra victoria en las batallas. Tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque tú has vencido al mundo. Así que, Señor, nos alimentamos de quien tú eres. Tú eres nuestra victoria, nuestra salvación, rescate, salida. Tú eres nuestra sanidad. Tú eres nuestro
Rafael, nuestro sanador. Eso quiere decir Rafael. Dios es sanador. Tú eres nuestro sanador. Nos alimentamos y hoy tomamos sanidad. Hoy declaro que yo soy saludable, que estoy sano, que estoy bajo tu protección sobrenatural en este tiempo de pandemia. Oh Señor, gracias por tu protección sobrenatural en el nombre de Jesús. Yo ordeno ahora sanidades, milagros financieros. No tengas temor, no te rindas, sigue creyendo. Dios hace grandes cosas en este tiempo de relanzamiento. En este tiempo Él nos está elevando a su grandeza. Nosotros podemos entonces estar sentados, descansando en los lugares celestiales, descansando, haciendo que nuestra fe trabaje, como dice Marcos capítulo 11, verso 28. Les digo que todas las cosas por las que ustedes piden y oran, crean que ya las han recibido y entonces vendrán. Oh Señor, gracias. Estamos expectantes de la manifestación sobrenatural. Familia, hemos orado por los hombres. Estamos expectantes por lo que Dios va a hacer, cómo va a manifestarse en esa lista de hombres, de 200 hombres, jóvenes, adultos, papás, hijos. Oramos por 200 hombres, hombres que no le conocen, hombres que sí le conocen. Y estamos expectantes de la manifestación sobrenatural que Dios va a hacer, cómo va a conquistar el corazón de esos hombres que todavía no le conocen. Gracias, Padre. Estamos en espera de una manifestación sobrenatural porque los muros han caído. Esa estrategia de derribar el muro, han caído los muros, ha caído la oposición, ha sido derribada la obra de las tinieblas. Nosotros tenemos la victoria. Hemos orado también por un tiempo de gracia para recibir de Dios todo lo que nos ha sido dado. Estamos en espera de esa manifestación sobrenatural. Estamos también en espera de que Él se manifieste. Él manifieste su salvación y su poder en el área financiera. Levantamos 12 peticiones en el área financiera, ¿recuerdas? Así que estamos en espera. Yo declaro que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta es la expectativa sobrenatural, que Él es poderoso para hacer mucho más. Y quiero terminar declarando lo que dice Romanos capítulo 8, querida familia, en el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también los hizo justos, y a los que justificó, a estos también glorificó, los hizo participar de su grandeza. Así es, los hizo participar de su grandeza. Viviendo nuestro llamado en la grandeza de Dios, seremos transformados. Recíbelo, familia, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso. Gracias, Señor. Muchas gracias, les bendecimos. Gracias por estar aquí, acompañarme esta noche. Les mando ahí saludos, Erika, que está ya conectándose cada miércoles en Reconecta Live, Luz, que me da mucho gusto. No alcanzo a ver si hay alguien más, pero si tú recibes esta impartición a través de nuestro canal o a través de Facebook, en algún momento te bendecimos. Recibe ahora en el nombre de Jesús, porque el Señor nos está llamando a vivir en su grandeza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Los espero próximo miércoles 8 de la noche aquí en Reconecta Live. Les amamos, familia.